aquí hay imprentas extraordinarias. Lo que yo siento que no hay, ese es el oficio del editor. Un editor un poco más profesional, que sea menos dominicano y más editor. Carlos Roberto, ahora publicas Mapa al Corazón del Hombre, un libro antillano, vale decir, pues, como se lee en los créditos finales, se diseñó en Puerto Rico, se corrigió en Cuba y se imprimió en República Dominicana. Parece como un plan premeditado por ti. Parece como un mapa. Ese colofón yo no lo uso mucho en los libros de Isla Negra, aunque para ser honesto debería ser usado más a menudo, porque esa ecuación que envuelve República Dominicana, Cuba y Puerto Rico la hemos usado ya un sinnúmero de veces. No solamente en esas responsabilidades, ¿verdad? Pero yo creo mucho en los antillanos. Te voy a contar esta pequeña anécdota. Bueno, tú sabes, yo nací en República Dominicana y a los 5 años me fui a vivir a Puerto Rico. Me llevaron a vivir a Puerto Rico. Mi madre había recibido una beca de la OEA, ella era abogada, y esa beca le permitía estudiar una maestría en sociología en Puerto Rico. Así que se fue para allá y ahí me llevó con ella. Entonces yo allá me crié allá como el dominicano, como el dominicanito, el amigo dominicano. Porque aunque yo vivo ahí en Puerto Rico desde los 5 años, está este detalle. Todos los veranos míos, esos 2 meses, desde los 5 a los 15 años, eran en el Ceibo. No eran ni siquiera estoy en Santo Domingo. O sea, yo llegaba en un avión, a veces llegaba antes que mi madre y que mi padre, me ponía en un avión y al otro día yo estaba en el Ceibo. Y allí yo pasaba 2 meses con mi abuelo, que era cazador, con mi abuela, con mis primos, con mis tíos que tenían tierra, eran agrimensores, tenían la primera panadería de allá, y eran caballos, ríos, tirapiedras, chichigua, los diablos cojuelos. O sea, todo ese mundo dominicano se reunía en 2 meses, así que yo siempre pensé que yo era dominicano, aunque vivía allá. Entonces, cuando yo vivía allá era dominicano, pero cuando yo venía aquí a mis vacaciones era el primo puertorriqueño. Yo era el boricua. Así que yo un poco no sabía lo que yo era. Fui creando esa dualidad, ¿no? Esa dualidad. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que yo soy? Dominicano. Entonces, ya una vez que empecé la vida universitaria, que entré en esa maravillosa experiencia que es la universidad, entré en contacto con gente que ya había pasado por eso. Y una profesora de francés, puertorriqueña, pero profesora de francés, hablando con ella ese detalle, me dijo, Carlos Roberto, tú debes explorar lo que es lo antillano. Lo que intentó hacer Hosto, Martí, Luperón, que es unir el Caribe. Piensa en eso, tú eres antillano. Entonces ahí fue que dije, es verdad. Entonces ahí fue que empecé a mirar hacia lo antillano, y por eso Isla Negra tiene ese carácter antillano. Y por eso el colofón del libro, que es mi primer libro nuevo en 20 años, decidí que tuviera ese colofón, un poquito para reafirmar el sentido de lo antillano que hay en mí. Por cierto, ¿por qué ese largo silencio? Un libro 20 años después del penúltimo o del último. Sí, yo escribí y publiqué 4 libros en 4 años corridos. El primero fue con el que comenzó Isla Negra, y después vinieron 3 libros más. Y entonces un día me di cuenta que yo estaba empezando un proyecto y una profesión, porque yo aspiraba a ser un editor profesional, no solamente alguien que hiciera libros. Y me di cuenta que como editor profesional yo tenía que hacer algo. Yo tenía que convertir cada libro que llegara a Isla Negra en el mejor libro de Isla Negra. O sea, cada autor que llegara a ser el mejor autor de Isla Negra. No el que había publicado más libros, no. Si tú llegabas a Isla Negra, tú eras el mejor autor y ese libro era el mejor libro. Y
empecé a sentir que yo debía hacer un ejercicio que yo autodenominé la posposición del ego. Así que cogí el ego y lo empecé a echar un poquito para atrás, porque ya yo había publicado 4 libros, ya había ganado un premio nacional allá en Puerto Rico, por ese primer libro, ya había recibido unas buenas críticas. Entonces me encontraba, empecé a ver gente que escribía y yo sentía, pues yo escribo tal vez mejor que él, pero dije, pero es que esta no es mi labor, yo no estoy aquí como escritor, como editor. Así que cogí ese ego, lo empecé a echar un poquito para atrás, pero parece que lo envié muy lejos. Y como la loca del y del ático, la envié para allá arriba y se quedó allá ahí por casi 20 años. Pasó algo muy extraño, que no escribí nada. Pero nada es nada. O sea, tú me dirás, que no escribiste un libro. No, que no escribí un poema. Wow. Ni siquiera una servilleta. Me entregué tanto a ese proyecto de Isla Negra, a diseñar, a corregir, a yo aprender a diseñar, yo aprender a corregir, a encontrar las imágenes perfectas, a distribuir, a promocionar los libros, a ir a la feria del libro. Me metí tanto en eso, entonces pienso que se me olvidó que yo era esencialmente un poeta. Mapa al corazón del hombre es, según lo que pude ver, erotismo, es religiosidad, es también un poco crónica de viaje, es naturalmente metafísica. ¿Qué otra cosa es que el lector no haya podido detectar y que es intención del autor? Bueno, tú me estás pidiendo que viole uno de los fundamentos de mi personalidad como escritor. Yo pienso que el escritor, yo pienso como buen discípulo de esto, de Roland Barthes, que una vez que el libro llega a manos del lector, ese es su texto, ¿verdad? Mi obra, pero es tu texto. Y un poco tratar de decirle al lector cómo lo va a leer, pues ya es tomarme unas prerrogativas. Pero sí me gustaría, claro, esa es una muy buena pregunta y quiero ahí aprovecharla. Es un mapa, pero no es un mapa a un lugar específico. Por ejemplo, no es a un lugar físico, es a un concepto, ¿verdad? Que un poco, que todas las culturas nos hemos planteado. ¿Dónde está el corazón? Hay culturas que dicen, pues está a la izquierda, está a la derecha. El corazón está en el estómago. El corazón está entre las piernas. ¿Dónde está el corazón? Entonces yo me hago esa pregunta, porque yo esencialmente soy un poeta lírico, pero no soy un poeta lírico en el sentido tradicional. Yo pienso que la emoción, ¿verdad?, amatoria, es la suma de todas nuestras emociones. Todas nuestras emociones convergen ahí. Así que, como muy bien tú dijiste, pues está la experiencia religiosa, la experiencia familiar, la experiencia metafísica, la experiencia del viaje, la experiencia de los gustos, de las lecturas, de los intertextos que yo puse ahí, de música, los intertextos que puse de mis lecturas, de las películas, ¿verdad?, que me fascinan. Hay un poema que es un homenaje a Cinema Paradiso. Está la experiencia de mi niñez en el Ceibo, en Puerto Rico, y hay un sinnúmero de experiencias, pero el libro tiene unos pequeños juegos, unos pequeños artefactos que yo los puse ahí, y fuiste muy buen lector, para despertar varias emociones, ¿verdad? Vamos a comenzar, por ejemplo, el libro tiene 2 cubiertas, no una. Así que tiene una cubierta exterior, tiene una cubierta interior, tiene 2 colores en las cubiertas. El libro tiene 2 colores adentro, no es todo en tipografía negra. El libro, por ejemplo, tiene un glosario de afectos. Me imaginé un glosario de afectos. Una amiga que me quiere mucho dice que es la primera vez que ella ha visto eso. Yo digo, bueno, yo no lo hice pensando que fuera el primero, pero lo hice pensando que me solucionaba un pequeño problema que yo tenía. Porque a mí no me gustan las dedicatorias.
No me gustan los libros que son excesivamente dedicados porque pienso que limitan al lector. Pero resulta que como yo terminé este libro tenía como 15 dedicatorias. Y no solamente a mujeres, también a amigos, a mi hija, a mi madre. Entonces yo dije, ¿cómo resuelvo todas estas dedicatorias acá? Entonces decidí sacarlas del libro. No sacarlas del libro, sacarlas de los poemas. Decidí sacarlas de los poemas y crear un glosario. Para que, primero, para que la lectura no estuviera tan amarrada a lo autobiográfico. Y que tú pudieras disfrutar del poema como un texto. La web que recomiendo esta semana es www.editorialislanegra.com, la página de la editorial independiente que busca difundir la literatura alternativa caribeña contemporánea desde 1992. Podrás encontrar un catálogo general con importantes colecciones. Además, entérate de las novedades y las noticias más recientes. Visita www.editorialislanegra.com.